Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es autoestima e identidad. ¿Cómo se relacionan? A cargo del psicólogo Gerardo Piñeiro. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Referirnos un poquitito a un tema que es bastante importante. Muchas gracias. Bastante importante y, bueno, ha sido considerado y a veces se habla mucho en los ámbitos profesionales o psicológicos, que es la autoestima y la identidad y la relación que existe entre ellas en cuanto a nosotros y en cuanto a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, el plan que Dios tiene para nosotros. Y existe, indudablemente, una construcción que viene integrada por varios elementos, por varias cositas importantes, de tal forma que si yo les preguntara y usted respondiera en su corazón, ¿cuál es su opinión acerca de sí mismo? ¿O qué piensa usted de sí mismo? Muchos dicen, no, pero yo de eso no puedo hablar. Yo no puedo decir que soy tan bueno en aquello o tan hábil en lo otro. Y hay muchas expresiones y formas que tenemos nosotros de comunicarnos con las demás personas que van dejando una evidencia de cómo es que nos estimamos. Si nuestra autoestima está equilibrada o está un poquito desbalanceada. La recomendación bíblica es que ninguno de los que compone la familia de Jesucristo tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, eso quiere decir que nosotros necesitamos conocernos y necesitamos saber qué pasa con eso de la autoestima, por qué será importante lo que tiene que ver con la autoestima y con la identidad. Y hermanos, amigos, es importante tener claro y tener presente de que hay una estructura interna que sostiene lo que somos. Nos sostiene frente a la vida, frente a los planes que tenemos, los propósitos que tenemos. Hay algo que Dios nos dio, que es como el esqueleto de hierro en todo el edificio. ¿Sí? Si usted no le pone una buena estructura de hierro, seguramente aquí hay alguien que más o menos tiene idea de eso. Yo tengo poquita, pero hay gente que es entendida. Y las estructuras se sostienen con un fuerte armazón que va por dentro y no se ve, de una firmeza. Y luego viene todo lo de afuera. Nosotros, como seres humanos, también tenemos algo parecido. Así como orgánicamente o anatómicamente tenemos los huesos que sostienen todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y que hay una articulación muy, muy intrínseca y específica y muy sofisticada en cuanto a lo que es nuestra estructura como seres humanos. Están los huesos para sostener todo esto y proteger. También la autoestima y la identidad de cada uno de nosotros hacen parte de esto que nos sostiene. Ahora, entonces nosotros podemos decir,
la autoestima, ¿qué le parece que es? Si tuviera que darle un concepto, ¿qué le parece que es? Ahí está. De pronto lo que tú decís es como que estamos una autoestima elevada, ¿verdad? Pero sí, es una valoración. ¿Cómo me valoro yo? Y hay una confusión bastante importante porque a veces hablamos de autoestima y pensamos que nos estamos volviendo vanagloriosos o orgullosos o altivos. Y en realidad no es así. La autoestima significa que yo conozco, que yo hago una valoración correcta de lo que soy, tomando en cuenta todas las áreas que pueden contemplarse en la constitución de ese concepto. También psicológicamente se puede pensar que es una opción emocional que tengo de mí mismo y que supera la racionalización y la lógica. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos con respecto a mí mismo. ¿Sí? Con respecto a mí mismo. Hay 3 cosas que la psicología señala dentro de muchas otras que determinan la forma en la que nosotros nos vamos a parar en el mundo. Una de ellas es la relación conmigo mismo. Y ahí participa indudablemente la autoestima. La segunda es que queda determinada por la que ya dije, y es la relación con los demás, con las demás personas. ¿Cómo me relaciono con la gente? ¿Cómo me relaciono con mi familia y con los demás personas? Y otra es la relación con mis ideas, mis fantasías. Esas 3 cosas marcan de manera trascendental el hecho de cómo yo me voy a manejar en las relaciones humanas. Entonces es ese conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos con respecto de mí mismo y abarca la autoimagen. ¿Sí? Tiene mucho que ver el cómo yo me veo. ¿Cómo me veo a mí mismo? Me miro al espejo y digo, le pifió el Señor en varias cosas. ¿O no? O digo, qué bien que le salió al Señor esta figura, ¿no? Y hay todo como unas cositas allí de que a veces sí es cierto, porque uno corre el riesgo de transformarse en, un poco arrogante. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que no construyamos un concepto superior de nosotros al que debe ser. Por eso debemos de conocernos y reconocernos en lo que la palabra de Dios también nos habla. Es importante el autoconcepto, la autoimagen. Dicen que las colombianas son de las mujeres más operadas, ¿no? Hacen cirugía estética desde que son pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta la imagen que ven. O hay un estereotipo de mujer que quieren tener. Entonces, si usted sube en un ómnibus de Cuxaca y si por las dudas va una colombiana, es difícil si está lleno, porque usted lleno el ómnibus la puede apretar mucho y se le puede pegar un codazo a la silicona. Es un problema, ¿no? Y vio que a veces salen mal y se queda todo como difícil, ¿no? De ver, pobres, bravo. Pero el tema de la autoimagen también hace a este asunto de la autoestima. Pero sin ir a cosas tan extremas, entre nosotros mismos, ¿no? La que tiene el pelo lacio se lo arrolla y el que lo tiene arrollado se lo estira y el Señor dice, pero caramba, ¿cómo hago para que se conforme la gente? ¿No? Y hay un importante, es algo que tenemos que tener presente que
este concepto de nosotros mismos, que viene siendo la autoestima, se construye a lo largo de toda la vida. Es una construcción que nos acompaña a lo largo de todo, desde que somos pequeños. Es más, desde que estamos en la etapa de gestación de nuestra madre. Ya se empieza a construir esta especial estructura interna que muchas veces no la tenemos presente en nuestro diario vivir, pero que es importante. Ya vamos a ver algunas de esas cosas que son importantes con respecto a la autoestima. Pero hay muchas cosas que debemos saber, y eso, la autoestima no depende, amigos, hermanos, de lo que sabemos, de lo que hemos logrado a veces. No depende de lo que hemos conocido, porque hay gente con muchísimos logros académicos, deportivos, culturales, artísticos, y aun que han llegado a todo eso, se sienten miserables. Y hay gente que ha podido desarrollar cosas preciosas, y aún cuando se contemplan a sí mismos, cuando piensan en sí mismos, se sienten como que no han logrado nada. Hay un sentimiento de desencanto, de que no tienen, no se sienten realizados, no sienten satisfacción, no tienen satisfacción por lo que son, a pesar de que saben mucho. A pesar de que pueden ser científicos, pueden ser artistas, hay gente que siente en su interior que no vale nada. Muchos llegan a la autoeliminación por ese tipo de sentimientos, porque este tipo de cosas alimentan sentimientos como los depresivos y la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende entonces? Depende de la aceptación. La autoestima depende de cuánto nosotros nos aceptamos. Y ahí es donde contemplamos nuestro cuerpo, nuestra edad. ¿Vio la gente que uno le pregunta y nunca pasa el tiempo para ellos? Yo tenía un compañero de trabajo que él nunca pudo aceptar su edad. Yo entré en ese trabajo en un determinado año y pasaban los años y él aumentaba cada 10, creo que cumplía 1. No, o sea, era como que, digo, yo no sé lo que vas a hacer cuando vayas al BPS porque vas a tener que tener como 180 o 200 años para que te jubilen. Porque se le pasaba lento la vida, ¿no? Sin embargo, se le veía que no aceptaba su edad. Hay mucha gente que le preguntás y te dice, tanto, pero vos te das cuenta que se le ha caído una sota o algo, ¿no? Algo se le chispoteó. No concuerda y no acepta la edad. No acepta. Y eso es difícil porque, este mismo compañero dice, no sabés lo que me pasó, fui a un baile y había una fila toda de chiquilines. Entonces me puse en la fila con los chiquilines para entrar al lugar del baile. Y el dueño del local me decía, señor, pase por acá, señor. Y yo, ¿a qué señor le estarán hablando, no? Y le estaban hablando a él. Es difícil el tema de que cuando no nos aceptamos, no aceptamos nuestra voz, no aceptamos nuestro cabello, no aceptamos nuestra estatura. A veces encontramos gente que quiere como ser un poquitito más alto, ¿no? Un poquitito más alto. Si yo fuese un poquitito más alto. ¿No? O a veces la nariz. A todo el mundo le gusta la nariz, ¿no? Es un lindo aparato que nos colocó el Señor acá, ¿no? Pero ¿cuántas veces
Y la gente que tiene un buen prominente ahí, no tiene problema para llevar las gafas, apoya bien los lentes y no hay ningún problema. Pero es difícil el tema cuando no podemos aceptarnos a nosotros mismos. Nos cuesta el tema de la aceptación. El rechazo es como algo que viene a consecuencia de eso, porque nos empezamos a rechazar. Rechazamos lo que somos, rechazamos lo que no hemos logrado, nos rechazamos porque no hemos podido alcanzar cosas, y ese rechazo que yo siento de mí genera el rechazo también de los demás. Va haciendo como una proyección, ¿sí? Se proyecta hacia afuera. Hay mucha gente que hoy en los consultorios psicológicos se plantea el tema de la timidez, las fobias sociales, el no poder hacer amigos. Y hay un sentimiento de autocastigo por eso. No pueden hacer amigos, no pueden sociabilizar. No tienen la habilidad de llegar con una persona y hablar de un tema sencillo. No. Es muy difícil porque su autoestima está devaluada. El tema de la autoestima pobre es ese sentimiento en el cual yo no me doy el valor que realmente tengo. Y las otras personas intentan, algunos que más o menos están alrededor, y intentan como inflar, dale, che, vamos arriba, ponele onda a las cosas, y la persona no arranca, no puede, porque se siente incapaz. Y a veces esto no tiene, como decíamos, no tiene nada que ver con la inteligencia. Puede ser una persona, pero inteligentísima. No, tampoco tiene que ver con si es buena o mala persona. Pueden ser excelentes personas, pero viven como para adentro. No pueden dejarse ver porque se avergüenzan de aspectos de su vida, de aspectos de su personalidad, de su apariencia física. Y eso se transforma en una limitación importante. Me empiezo a rechazar y empiezo a sentir el rechazo de otras personas. ¿Sabe también qué pasa? Reaccionan agresivamente ante la crítica o un señalamiento. Se siente atacado cuando se le plantea de que no hay un acuerdo con lo que la persona está diciendo. ¿Sí? Y eso nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo, gente que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, o no. Es muy frecuente que no estemos de acuerdo al respecto de diferentes cosas. Incluso entre marido y mujer hay veces que tienen posiciones encontradas, ¿no? Y están en la misma y todo bien, pero hay puntos en los que la persona con baja autoestima, eso se le hace intolerable. No soporta que alguien no piense como piensa él. Entonces recurre a una autodefensa, se retira. Es la distancia. No estás de acuerdo conmigo, hace todo como un proceso de pensamiento resolutivo de la situación y lo lleva como para adentro. No lo puede resolver ese problema, no lo puede enfrentar. Entonces lo que hace es, se distancia. Y le empieza a pasar eso con casi todas las personas que se vinculan en varios de los ambientes. Entonces ese rechazo y esa distancia genera un empobrecimiento de lo que es él en cuanto a las relaciones humanas. También la persona con baja autoestima tiene una necesidad de reforzamiento positivo permanente. Siempre está esperando que los otros le digan, qué bien, che, qué lindo que te quedó. Qué lindo, qué bueno. La verdad,
te pasaste. Ya donde alguno le diga, ¿qué le pusiste a la comida? ¿Ah? Había una compañera de trabajo que siempre decía, yo cuando le digo a mis hijos, mamá cocinó con amor, ellos se agarran la cabeza. Porque ya saben que cuando les digo, bueno, mamá lo hizo con todo amor, es porque ya se dan cuenta que me estoy atajando. Y el guiso quedó... ¿A alguien le pasó eso? No. Acá estamos libres de ese tipo de cosas. Sí. Ahí va. Pero es difícil para la persona con baja autoestima que alguien le diga, no estuvo bien tu examen, reprobaste, no estuvo bueno. No estuvo bueno de la manera que te dirigiste. No está bueno tal cosa, en ti no está bueno esto. No, así no, de esa manera no. Y ahí se sienten como atacados, cuando de pronto es algo que es para ayudarlo, para crecer, ¿no? Para crecer, ¿sí? Para superarse. Hay alguien que tiene que decirle, que tiene que decirnos, hey, Gerardo, eso no estuvo bueno, no estuvo para nada bien, no está, por ese camino no vas a lograrlo así. Y está bueno que venga alguien y nos diga que eso no está bien. Y la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, muchas veces nos dice, esto no lo quiero en vos, no lo quiero para vos, no está bueno. Nos hablan de diferentes maneras el Señor. Pero hay cosas que nos dice que no nos aprueba lo que estamos haciendo. ¿Para qué? ¿Para destruirnos? ¿Para aplastarnos? No, para que crezcamos, para que nos sintamos cada vez mejor y para que construyamos una vivencia más saludable y más feliz. Entonces, la persona que necesita ese reforzamiento del entorno gasta un montón de energía en eso, porque se esfuerza de más. Es un gasto de energía enorme y a veces no recibe ese reforzamiento que él quiere, esa aprobación del exterior. Y ahí nosotros tenemos que ver, queridos hermanos y amigos, hay dos causas, hay varias causas, pero hay dos causas por las cuales yo me quiero referir un poquitito a esto para ir avanzando, así no lo extendemos de más. Las experiencias negativas en la niñez, ¿sí? Las experiencias negativas en la niñez, muchas veces hemos recibido una exigencia demasiado alta de nuestros padres o de nuestro entorno. Entonces veníamos con un bueno muy bueno, logrado con mucho esfuerzo. En mi época era bueno muy bueno, ahora creo que es todo número, ¿no? Sí, yo ya me quedé no sé dónde, pero con un 6. Que viene siendo una nota ahí, pero yo lo logré con un esfuerzo tremendo y se lo muestro a papá, y papá me dice, bueno, puede ser, está más o menos. Pero lo logré con un esfuerzo terrible, le puse todo. Diferente es cuando me la paso con los jueguitos y voy al examen por si pega y lo salvo raspando. Y el padre sabe que no le puso todo el esfuerzo. Pero muchas veces, aún sacando muy buena nota, haciendo las cosas bien, la exigencia de afuera fue, cuando éramos niños, muy alta. Eso llevó a que nunca sintiéramos el valor que tuvo, el valor que fue el hecho de haber trabajado duro para conseguir buenas notas o portarnos bien o hacer... Y esa falta de reconocimiento genera también una falta de valoración de la propia persona. ¿Fueron suplidas todas las necesidades de ese niño? Emocionales, físicas, afectivas, psicológicas. Y ahí nosotros, preparando un poquitito esto, también pensaba en los baches que tuve yo cuando crié a mis hijos, ¿no?
los baches, las tantas cosas que no estuve. Y menos mal que Romina, que está allí, que es mi hija más grande, no le voy a pasar el micrófono ni loco, porque si no, en realidad tengo que sentarme allí a escuchar. Las tantas cosas, y a veces nos enfocamos en que, en un área, y todo lo demás, no puedo. Estoy cansado, o estoy trabajando, o estoy allá, o estoy acá. Y los hijos no necesitan solamente un aspecto. Los hijos necesitan ser contemplados, sí, lo orgánico, el estar bien alimentados, tener un techo, ir a estudiar, pero también necesitan afecto, también necesitan ser escuchados, también necesitan que hacerles saber que estamos con ellos en lo que les ha ido muy bien y lo que les ha ido muy mal o han fracasado. Fuimos valorados cuando niños, tuvimos valoración, le aportamos, recibimos cuando éramos niños ese aporte de esa cuota especial de estímulo para seguir haciendo las cosas. Son todas preguntas, ¿verdad? También, hermanos, el abuso sexual, el abuso emocional, todas las formas de abuso, el abuso verbal que puede sufrir un niño, genera una autoestima baja, ¿sí? Experiencias negativas en la niñez. Todo tipo de abuso genera que el niño empiece a sentirse mucho menos, empiece a vivir y a tener experiencias internas muy desagradables para consigo mismo, porque tiene que aprender a convivir con la culpa, con la vergüenza, y muchas veces eso no lo puede hablar con nadie, porque piensa que no lo puede hablar con nadie, ¿está? Y eso es una cosa muy triste, pero existe, no solamente existió, existe, y hoy por hoy todos nosotros sabemos que estas cosas continúan pasando. Entonces, todas estas situaciones, el bullying que hoy está, ¿no? El bullying es un término un poco moderno, pero bueno, cuando lo extorsionaban a un chiquilín, o cuando le hacían un tema con la merienda, con tantas cosas, ¿sí? O si era gordito, si era rubio, si tenía un color así o asá, si vivía en tal lugar, si no tenía padres, si tenía solo padre y no madre, o al revés. Todo era motivo, porque cuando somos gurises somos bravos, Somos bravos cuando somos grandes, pero los niños y los chicos también saben ser antipáticos a veces. El bullying, ¿sí? El bullying, el hecho de de oprimir a una persona a base de críticas, de señalamientos, pero críticas duras, feas. También la sobreprotección y el abandono, ¿sí? Todas esas cosas generan autoestima devaluada, una autoestima desequilibrada. Ya decimos, esto no es lo que Dios planificó para nosotros. No es así. La segunda cosa, hermano, es el tema de ajustarnos a la forma en que nos valoran las personas. Entonces ahí, cuando nosotros tenemos una experiencia basada en cómo me valora el mundo, cómo me valoran las personas diferentes con las que yo me relaciono, es tremendamente difícil que yo pueda construir una estructura interna sana. Porque voy a estar siempre pensando en cómo me ven los demás. ¿Y qué opinan de mí los demás? Voy a estar siempre esforzándome para ver si a alguien puedo conformar con mi forma, con mi manera de conducirme en la vida. Y es importante que muchas veces esto también tiene que ver con la apariencia física. Esto también tiene que ver con la inteligencia.
con el dinero, con la familia. ¿De qué familia sos vos? Esa familia ni existe. Yo tengo tal apellido. ¿Sí? Yo vivo... ¿Dónde vivís vos? Yo vivo... Todas esas cosas refieren a cómo me ven los demás. Y eso golpea la autoestima de la persona. Y hace que vaya construyendo una autoestima con poca valía. Y acá tenemos, en esta lectura que el hermano gentilmente hacía, a Gedeón, ¿sí? Que era del pueblo, era un israelita más. Y Gedeón, ¿qué le pasó? El pueblo de Dios, dice, había hecho lo malo y Jehová permitió que una tribu seminómada de Madián les hacía la vida imposible. Ellos sembraban los campos y cuando estaban pronto para cosechar, venían los madianitas y se llevaban todo. Se llevaban los cultivos, se llevaban los animales, arrasaban con todo. De tal manera que los israelitas se hicieron cuevas en las montañas, vivían como animales. Vivían como animales. Habían perdido ese sentimiento de decir, hey, ¿cuándo vamos a detener esto? Dice que ellos clamaron a Jehová, le pidieron a Dios que de alguna manera tuvieran misericordia porque sabían que habían estado en falta con el Señor. Y el ángel de Jehová vino a conversar con alguien que se llamaba Gedeón. ¿Y usted sabe qué significa Gedeón? A ver, ustedes saben, ¿verdad?, que los nombres en las Escrituras tienen una específica y muy estrecha relación con el carácter de la persona. ¿Sí? ¿Saben eso, no? ¿Sí? Tiene una relación muy estrecha con la persona, como es él. ¿Sí? Si usted analiza, no nos vamos a introducir ahí porque perdemos tiempo, pero tenían mucho que ver con la persona que era, es decir, con lo que identificaba a esa persona. ¿Y cómo lo llama el ángel de Jehová? Que el ángel de Jehová aquí es Dios mismo. Dios mismo vino a hablar con Gedeón y le dijo, pobre infeliz, ¿cuándo vas a ir a las cuevas? No, ¿qué le dijo? Varón esforzado y valiente. ¿A qué apeló el Señor cuando habló con Gedeón? Porque Gedeón significa el que destroza. Un guerrero, luchador, un guerrero poderoso. Eso es lo que significa Gedeón. Entonces, cuando Dios habló con él, le estaba diciendo, che, guerrero, vos que sos llamado a destrozar, a romper, vos que sos un luchador, ¿estás pronto para librar a tu pueblo de la mano de los amalecitas? Y de todos estos atrevidos que se vienen a llevar las cosechas, los animales y todo lo demás. Y él dice, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo dice el texto? El 15 creo que es, ¿no? ¿Qué dice el 13? El 15. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Es decir, venís a hablar conmigo para que haga algo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Había una crisis de identidad. Ya no podía resolver ni siquiera quién era él.
Ya no sabía ni quién era, porque se empezó a identificar con la pobreza de corazón que tenían sus hermanos y sus padres. Él solo había escuchado que Jehová los había sacado a los padres de Egipto y que había hecho cosas preciosas, gloriosas, tremendas, poderosas. Y tenía un nombre del cual no sabía ni qué era. Había perdido su propia identidad. No sabía para qué estaba. Y eso es grave, eso es gravísimo. Es grave, fue grave para el pueblo de Israel en ese momento y es grave para cualquiera de nosotros hoy cuando nos perdemos en tanta cosa que ya no sabemos ni qué somos. La identidad es aquello que nos define como individuos. ¿Sí? La identidad tiene que ver con esas cosas que acumulan también una serie de elementos que conforman aquello con lo cual yo me presento a la vida y le hago frente y miro a los problemas a los ojos y enfrento las cosas de la manera que tienen que ser enfrentadas. Afortunadamente y como bendición de Dios, la autoestima no es algo estático. Todos podemos hacer algo por cómo nos sentimos. Afortunadamente es así. Afortunadamente y gracias a Dios que eso es así. En la identificación, hermano, con lo que somos, cuando nuestra identificación, porque si yo hiciera un ejercicio y le diera la oportunidad a cada uno de ustedes y que me dijeran, ¿quiénes son? ¿Quién es usted? Podríamos escuchar una infinidad de respuestas, ¿no? La identificación es un proceso mediante el cual el sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones. La psicología dice que las identificaciones primarias se dan con el niño pequeño, allí con los 3, 4, 5 años, con los papás, ¿verdad? Pero después, en la adolescencia, cuando se define la reedición del Edipo y todas esas cosas que ustedes saben, ya conocen, y ahí se resuelve también las identificaciones secundarias. Cuando el adolescente marca cosas que van a quedar, muchas de ellas, para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Entonces, el hecho de que saber quiénes somos implica es importantísimo. A Gedeón le pasó que él no sabía ya ni quién era. Entonces dijo, pero si yo soy el menor, mi familia es pobre. ¿Y acaso Dios le estaba diciendo que necesitaba plata para sacar corriendo a los madianitas de ahí? Dios no le preguntó qué tenés. Dios le dijo, ve con esta tu fuerza, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Pero no tenía autoconfianza. No tenía valor su persona en aquel momento. No se sentía apto para una tarea tan alta. Entonces, eso generó una crisis. Y vemos que si usted continúa leyendo los versos, los textos de esta lectura siguientes, aceptó el reto Gedeón. Pero siempre mantuvo una duda y le pidió varias veces a Dios prueba, señal de que realmente era así. Le pidió una prueba, le pidió 2 pruebas, le pidió otra vez, ¿sí? Insistió porque no estaba seguro. Ahora uno puede pensar, ¿por qué Dios no lo hizo por sí solo? ¿Por qué Dios no lo hizo con su fuerza? ¿Por qué no trajo ángeles de allá arriba y los aplastó a los madianitas? ¿Por qué tuvo que ir a buscar un hombre? Pues precisamente porque Dios quiere intervenir en este mundo y quiere hacer cosas preciosas
entre la gente común a través de nosotros. A través de nosotros. Él puede hacerlo. Él podría hacerlo de la manera poderosa que interviene y cómo lo hace, pero quiere hacerlo con nosotros. Y quiere hacerlo de una manera muy especial. Y para eso necesita que tengamos presente quiénes somos y que sepamos claramente a lo que Él nos ha llamado. Jesús dijo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y para dónde voy. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe de dónde vino? ¿De dónde viene y para dónde va? Es importante. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestra ciudad destino? ¿Cuál es el destino de este viaje? Estamos viajando, ¿no? Estamos en la vida, estamos de paso, no somos permanentes. Hay un sentimiento de impermanencia en cuanto a esto que se va a deshacer, este templo. Pero sabemos que tenemos un espíritu que no va a pasar por un tipo de destrucción así, sino que va a ir a un lugar o a otro, al gozo, la alegría la compañía eterna de Cristo Jesús, o allá donde el lloro y el crujir de dientes se escucha de forma ininterrumpida. La identidad espiritual es lo que nos define como hijos de Dios, son los aspectos que establecen por medio de la relación con Dios. Está fundamentada en la obra de Cristo y somos conscientes de ella por medio de la fe en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, Gedeón tuvo éxito y peleó contra un ejército de miles de personas. ¿Sabe con cuántos hombres? ¿Se acuerda? 300. Habían muchos miles también con Gedeón. Y le dijo Dios, es mucho pueblo, es mucho, es demasiado. Deciles, llevarlos a beber y de acuerdo como unos y otros tomen el agua, que se vuelvan. Y cuando arreció el momento, que llegaba el momento de la pelea, ¿no? Le dijo, bueno, el que quiera regresar a casa, que lo haga ahora. Y salieron rajando no sé cuánto. Es mucho pueblo. Terminó con 300 Gedeón. Y la historia concluye con que cada uno de ellos se atravesaron con sus propias espadas. Entre ellos. No tuvieron ni que desenvainar. Les quedó limpita la espada a los israelitas. No tuvieron ni que pelear. Si usted sigue leyendo, es una lectura muy linda. Cosas grandes que Dios hace, cosas preciosas que Dios hace. Las podría hacer por Él, con sus ángeles, con sus serafines, pero no las quiere hacer así. Las quiere hacer contigo. Las quiere hacer conmigo. Ahora, de pronto estamos como Gedeón, esperando el momento para ir a escondernos, porque no tenemos la confianza, no nos sentimos capaces de desarrollar una tarea y comprometernos más con el Señor, porque sentimos que no, eso es demasiado para nosotros. Y quiero terminar, queridos hermanos, con algunas cosas que son importantes como para, si en el caso de que tengamos que poner un poquito de equilibrio en nuestra autoestima, aportarles una idea. Por ejemplo, no tengamos pensamientos negativos al respecto de nosotros mismos. Y si eso surge, cambiémoslos por pensamientos reales. Porque es cierto, todos tenemos cosas negativas. El tema es que la baja autoestima nos lleva siempre a estar focalizados en ellos. Solo vemos lo negativo, no podemos encontrar todo lo demás. Contrarreste esa situación de pensar que no puedo, nunca lo voy a lograr, es horrible, pero todo lo malo me pasa a mí, otra vez yo, ¿por qué a mí, Señor? Todas esas preguntas hablan de que solo estás pensando acá y con el foco en las cosas negativas. Considerar los errores como oportunidades.
Hay un tema con la equivocación. Muchas veces cuando somos chicos se nos señalan mucho los errores. Te equivocaste, hiciste mal, te portaste mal, ahora vas a ver, vení acá que te agarro con el arreador y vas a ver, yo te voy a dar. Porque te equivocaste, porque hiciste mal las cosas, porque sacaste una nota muy mala en la escuela, ahora vas a ver, no vas a comer arroz con leche ni nada. Aceptarme como soy, hermano, con las cosas que tengo. Lo que puedo cambiar, intento cambiarlo. Y aquello que no puedo cambiar, como mi estatura, se me fueron los pelos, como cosas que, me puedo comprar un peluquín. Aquellas cosas que no puedo cambiar, que son parte me tengo que aceptar, tengo que darle gracias a Dios, tengo que vivir la vida y vivir el día agradecido a Dios con lo que tengo, con lo que soy. ¿Sí? Aceptación. Fortalecer la autoconfianza, no tener temor de ser quien soy. Bueno, el jueves que viene se va a hablar de esto. ¿Sí? A veces para disfrazarme un poquito y que la gente no se dé cuenta realmente de lo que soy, debo de acudir a algunas estrategias para que se me haga más liviano y llevadero la relación que tengo con las demás personas. Temo a que me vean como soy. Debo estar orgulloso de lo que soy en Cristo y de mis opiniones al respecto de las diferentes cosas. Hay gente que teme opinar o plantear su punto de vista porque intuye que no va a ser aceptado por los demás. No tener miedo a la equivocación. Hay otra cosa, hermanos y amigos, reconciliarme conmigo mismo. No puedo pretender tener una buena autoestima si yo estoy en conflicto conmigo mismo. Por lo que decíamos al comienzo, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? Si yo me autocastigo, me culpo, siempre estoy autocriticándome, no se va a lograr un crecimiento y un desarrollo sano. No lo voy a lograr. No es por ahí, no es por ese camino. Siempre soy un desastre, todo me sale mal. Yo sabía que esto iba a fracasar. Esa actitud para conmigo mismo es muy cruel. Probablemente lo aprendiste cuando eras niño porque alguien así te jugó, pero vos tenés que resolver eso y en Cristo y en el presente, esas cosas no aceptarlas más. Cambiar esa forma de pensar por algo mucho más gentil contigo. Bueno, también anoté acá, realizar ejercicio físico, ¿sí? Estar en lugares, tomar mucho sol. ¿Cuáles son los músculos más poderosos que tenemos en el cuerpo, los más grandes? ¿Cuál es el músculo más grande que tenemos? ¿Sí? Las piernas. ¿Sí? ¿Eso por qué? ¿Por qué será que Dios colocó esos músculos? Esos los músculos más grandes. Porque caminar es muy saludable. Es un poderoso antidepresivo gratuito. No le hace mal a nadie, a menos que usted le pise el jardín a la vecina. Pero caminar al sol es un ejercicio fabuloso y que contribuye con nuestro bienestar. Hacer ejercicio también genera a nivel químico, también en nuestro cerebro genera un muy buen sentimiento de bienestar. Y hermanos, pensar menos en nosotros mismos, como el ombligo del mundo. Pensar menos en nosotros. Hay gente a tu alrededor que está necesitada. Hay gente a tu alrededor que necesita. Dale una mano con lo que puedas. Nadie es tan pobre que no tenga nada para dar y nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. Siempre va a haber alguien a quien podés tenderle una mano. No pienses tanto en ti, en tus temas, en tus que no podés. No, pensá también en los demás y que el Señor nos bendiga esta noche.